¿Cómo prevenir el ser diabético? El tema de hoy, ¿qué vamos a ver? Normalmente estamos más preocupados por el padecimiento de quien sufre alteraciones del azúcar y poco nos preocupamos en prevenir esa situación, cuando quizás debiera ser lo más importante, porque una vez que ya tiene uno el problema, pues resulta más complicado modificar nuestra vida, nuestros hábitos, ¿sí? Y corregir la problemática. Mi tema del día de hoy va dirigido por esta razón a todos aquellos que suponen que no padecen, ¿sí?, alteraciones del azúcar y que quisieran prevenirlo. En primer lugar, habría que considerar hacernos una valoración ¿Por qué la valoración? Porque suponemos que no sufrimos del padecimiento. Lamentablemente, ¿sí?, 1 de cada 3 personas tiene muchas posibilidades de tener ya el problema. 1 de cada 3 ya padece, ¿verdad?, de la hiperglucemia o alguna alteración que tiene que ver con el azúcar. Y quizás solo 1/3 se salva de las alteraciones que tienen que ver con el metabolismo. Y entonces, para la valoración es muy sencillo. Tenemos que apoyarnos en algunos estudios de laboratorio. Nada cuesta, cualquier laboratorio nos puede hacer. Y entonces, hay formas de saber cuándo ya estamos en un estado de riesgo. Un primer estudio, nos vamos a referir a la medición de insulina en ayunas. Nosotros podemos detectar con este estudio desde 10 años antes de que empieza a subirse sus niveles de azúcar en sangre. Y entonces de ahí la importancia que todos, sobre todo los jóvenes, hagan esta medición. El otro estudio, que es el que normalmente sí piden los médicos especialistas de medicina interna, endocrinólogos, es la hemoglobina glucosilada, ¿verdad? Nomás que habría que considerar los valores adecuados. Los criterios, digamos, de valoración de hemoglobina glucosilada lamentablemente no corresponden con la realidad. Los médicos normalmente consideran un valor normal de 6 hasta 6.5 cuando está probado que basta un nivel arriba de 5.4 de hemoglobina glucosilada para determinar que la persona ya está en una condición de alteraciones del azúcar. Aunque sus niveles, estas dos situaciones se dan aunque sus niveles de azúcar en sangre sean normales. Y cuando hablo de normal estamos hablando de un nivel de 90 de glucemia, o sea, de glucosa en sangre, ¿no? ¿Sí? O sea que puede haber alteración en cualquiera de estas dos, aunque esto sea normal. La insulina en ayunas nos dice que empieza a darse una acumulación de azúcar en todas las células del cuerpo, ¿sí? Y también nos dice que puede ser que ya se empieza a almacenar azúcar en forma de grasa alrededor del hígado
Y es lo que nos va a dar el hígado graso, por ejemplo, ¿verdad? O bien alrededor de otros órganos como el páncreas mismo. La hemoglobina glucosilada nos da el promedio de azúcar que hemos tenido en los últimos 90 a 120 días. O sea, nos dice de alguna manera cómo ha estado nuestra alimentación. ¿Y por qué 90 a 120 días? Porque es la vida normal del eritrocito, o sea, del glóbulo rojo. ¿Sí? Y entonces por eso puede ser que un mes haga comidas con mucho desarreglo en donde los niveles de azúcar sean más altos, y en el mes en curso, que es el que se va a medir, puede ser que lleve una alimentación muy sana y le va a salir de todas maneras alterado. ¿Por qué? Porque es el promedio de los últimos 90 a 120 días. Bien, entonces, bueno, ahorita estamos hablando en cuanto a prevención sobre la detección, pero no solamente hay que considerar la detección. La detección actual, ¿no? Sino que también hay que considerar en nuestros antecedentes si nuestra mamá sufrió de azúcar durante el embarazo en el que estuvimos nosotros en gestación. Sí, hay grandes posibilidades que tengamos una predisposición a sufrir de alteraciones del azúcar. Entonces ahí basta con preguntarle a nuestra mamá, y estoy hablando más específicamente a todos los jóvenes, si es que tuvo algunas alteraciones de azúcar durante el embarazo, porque aún está probado que aún en las personas que no tienen antecedentes familiares, que sus papás no haya habido diabéticos, que sus abuelos no haya habido diabéticos, ¿verdad? Pero si durante su embarazo la mujer, la mamá, estuvo consumiendo grandes cantidades de azúcar o alimentos que se hacen azúcar, esa condición basta para, digamos, transmitir genes. Porque hay otra cosa que se ha probado también, que el ambiente se transmite a través de los genes. Entonces ha surgido en los últimos 50 años, ¿verdad?, una ciencia que se llama epigenética que nos lo ha probado, ¿no? Y esto va a partir de los campos de concentración alemanes, donde hijos y nietos de las personas que sufrieron el cautiverio, ¿sí?, tenían los mismos problemas que las personas que sufrieron ese cautiverio, ¿no? Y entonces de ahí se ha probado también que puede haber diabéticos en las personas cuya mamá tuvo niveles altos de azúcar en el embarazo, aunque no hayan tenido padres o abuelos diabéticos. Les digo todo esto porque tenemos tan metido en la cabeza que todo es genético y que es hereditario, estamos condenados de por vida a ser diabéticos, y eso es una gran mentira. La explicación de la genética para padecimientos como el azúcar no va. Eso está superado, ¿sí? Aunque el grueso actualmente de los profesionales de la salud sigan pensando eso, porque eso es lo que nos enseñaron en la escuela y en los hospitales. O sea, a los fabricantes de alimentos y medicinas nos conviene que la gente piense que está condenada de por vida a sufrir la enfermedad y por lo tanto a consumir lo que les conviene. Estamos hablando de medicinas y de insulina. Y la cosa se ha agravado más en los últimos años. ¿Por qué? Porque toda aquella persona que no logran regularle sus niveles de azúcar en sangre
a pesar de que no tenga falla en el páncreas, le están indicando insulina. O sea, quiere decir, y me atrevo a asegurar, que el 90% de las personas diabéticas que están aplicando insulina en este momento está indicado incorrectamente. ¿Por qué? Porque el problema no es el azúcar en sangre. El problema es que el organismo se inundó de azúcar, todas sus células, y entonces de ahí se está alimentando la sangre, el azúcar que está proviniendo del azúcar almacenado a lo largo de la vida. Y entonces esto va, por eso esta explicación va para los jóvenes para que averigüen en sus antecedentes, ¿sí? Se puede decir que digamos, la herencia pudiera tener un 20% de causal y tenemos un 80%, la mayoría, de ambiental. El ambiente de la madre durante el embarazo y el ambiente, ¿verdad?, social y de consumo de alimentos a lo largo de nuestra vida. Y entonces es modificable. Por esa razón, si somos diabéticos, no estamos de ninguna manera, no tenemos por qué condenar de por vida a nuestros hijos y nietos a hacerlo. Está probado, ¿verdad?, que el diabético que, digamos, se controla o se cura, que son los dos casos que se pueden dar, ¿sí?, no tienen por qué tener hijos y nietos diabéticos. Porque, como les decía, los genes, a través de los genes, ¿sí?, se transmite el ambiente. Y si el ambiente de una persona diabética es mantenerse perfectamente, vean, en sus niveles de azúcar de por vida, no tiene por qué transmitir esos genes a los hijos y nietos. No sé si hay alguna opinión o comentario al respecto. Para mí nomás la insulina, ¿cuánto debe de ser? Los niveles de insulina. Excelente pregunta. Los niveles de insulina, se puede decir, lo deseable es un nivel de 3. Si ya tenemos un nivel de 5, todavía es aceptable. ¿Qué les diría? Muy bien 5, 3 excelente. Incluso en los tratamientos de diferentes padecimientos alérgicos, asmáticos, epilépticos, enfermos de cáncer y diabéticos, lo deseable es 3. ¿Sí? Ahora, 5 es aceptable. Es aceptable sobre todo porque, sin ser estrictos, eso nos permitiría, una gente, por ejemplo, que consume alimentos que son diabetógenos, o sea, alimentos que contienen muchos azúcares o alimentos que se hacen azúcar, y lo hace eventualmente, por ejemplo, fines de semana, días festivos, vacaciones, puede ser que se ubique en un nivel de 5, está bien, ¿no? No requiere estar en el nivel 3, porque nunca ha tenido problemas. Pero digamos, si ya esa persona llegó a 10, con 10 ya empezó un proceso que se llama resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es un proceso que inicia cuando empieza a pasar de 10. Y ese nivel de insulina en sangre puede llegar a 20, y 30, y 40 y 50. ¿Qué quiere decir eso de resistencia a la insulina? Bueno, resulta, como su nombre lo dice, que ya el organismo, ¿sí?, es resistente al efecto de la insulina producida por el páncreas. ¿Sí? Ya no surte efecto. La insulina cumple dos funciones principalmente. Una es meter dentro de las células el combustible azúcar,
puede decir, y otra, el excedente, almacenarlo en forma de grasa para después consumirlo cuando se requiera. ¿No? Pero si tenemos llenas las células del cuerpo de azúcar, ¿qué sucede? Ya la insulina, por más que le empuja y le empuja y le empuja, ya no puede meter más. Y entonces es donde se empieza a dar la resistencia a la insulina. Aunque los niveles de azúcar en sangre sean normales, incluso abajo de 90. O sea que puede tener un nivel de azúcar abajo de 90, pero digamos el nivel de insulina en sangre de 30, por decir así. Entonces, aquí es importante tomarlo en cuenta porque toda la diabetes tipo 2, que es la que se adquiere del consumo de alimentos, pasa por este proceso de resistencia a la insulina primero, antes de que sea declarado diabético. Sí, llega un momento en que ya no surte para nada efecto y no alcanzan ni siquiera a bajar los niveles de azúcar en sangre. Y entonces es cuando empieza a aparecer el nivel por arriba de 90 de azúcar. Y entonces es cuando empezamos los médicos a declarar a esa persona diabética. Pero todo es un proceso que puede durar años. Es prevenible si se dan cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el diabético tipo 2, que es el que adquiere el padecimiento, constituye el 90% de los diabéticos del mundo. Entonces es prevenible, ¿no? Sí. Ahora todavía el problema avanza. Un diabético tipo 2 que le están dando medicamentos y medicamentos y medicamentos, pero como sigue consumiendo más y más azúcares y alimentos que se hacen azúcar, ya ni siquiera no le hacen las medicinas tomadas. Y entonces, de acuerdo a la teoría médica manejada actualmente, dicen, bueno, pues es que hay que usar insulina. Eso es una equivocación. ¿Por qué? Porque no es por falta de insulina el problema. No sé si me di a entender. ¿Sí? El problema está en que ya no hace efecto esa insulina. Y aunque le metamos de fuera, igual no vamos a poder regular eso. Lo podemos hacer regular, digamos, temporalmente, pero al final va a llegar un momento en que ya no va a ser posible. ¿Por qué? Porque no es la falta de insulina, no es la falla del páncreas el problema. No sé si quedó claro cómo es la situación, ¿no? Entonces aquí, para todos los jóvenes, es tan sencillo averiguar, como les decía, ¿verdad?, en sus antecedentes familiares, si tuvieron abuelos, padres, que es lo mínimo, cómo estuvo el embarazo cuando ellos estaban en la gestación, ¿verdad? Si es que hubo algún problema que tenía que ver con el azúcar en su mamá, y la otra, pues el tipo de alimentación que ha venido adquiriendo. Y actualmente, para medir eso, pues chequeíto de los estudios básicos, ¿no? De insulina en ayunas y hemoglobina en glucosa. Si esto se aplicara, ¿sí?, en todo el mundo, detectaríamos a todos los posibles diabéticos en riesgo o a todos los prospectos a diabéticos, y entonces pudiéramos prevenir las grandes complicaciones que nos trae el padecimiento de tipo cardíaco, vascular, ¿sí?, cerebral, neurológico, renal, en la vista, en la visión, ¿sí? Evitaríamos muchos ciegos, muchos insuficientes renales, muchos infartos.
Máxime que está probado que las alteraciones cardiovasculares no están causadas por las grasas, como se nos ha venido diciendo, sino que están causadas por la inflamación en los vasos sanguíneos, ¿verdad?, incluyendo los que alimentan al corazón y que son los que van a generar el problema, la inflamación por exceso de azúcar y la dificultad de circulación por la viscosidad de la sangre. Que esos niveles altos de azúcar se juntan, digamos, ciertamente con algunas proteínas que traen ácidos grasos, ciertamente así es, pero en un nivel favorable de azúcar, las grasas no causan ningún problema. Estamos hablando fundamentalmente de las grasas animales, que son las que han sido satanizadas, ¿sí?, desde hace 50 o 60 años, ¿no? Y en su lugar nos metieron los aceites vegetales, que esas sí son más diabetógenas. ¿Por qué? Porque se transforman en azúcares, a diferencia de las grasas animales, ¿no? Bueno, aparte de la valoración, también como el medio ambiente, lo que más influye del medio ambiente es nuestra alimentación. En esto tendríamos que enfocarnos cuando hablamos del ambiente, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues tenemos que educarnos un poquito. O sea, educarnos en el sentido de que cuáles son los alimentos que son saludables y los alimentos que nos causan problemas, ¿no? Y entonces no se trata de descartar los no saludables, porque muchas veces son muy sabrosos o estamos acostumbrados a ellos, ¿verdad?, o el ambiente nos lleva a consumirlos, pero si lo hacemos en forma medida, podemos prevenir padecimientos como el de la diabetes y todo lo que implica en complicaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues un llamado a todos los jóvenes a que tomen en cuenta, en consideración todo esto y que prevengan esa situación. Y los que ya tienen el problema, pues a corregir, la verdad, para que no sufran en los siguientes años o décadas las complicaciones del padecimiento y que tampoco no le transmitan a través de los genes a sus hijos y a sus nietos el problema. Que como les decía, vea, se transmite el ambiente a través de los genes, ¿no? Entonces no vale lo que nos dicen de que tu padecimiento es incurable, ¿sí? Nos han estado engañando en realidad con relación a esto, ¿no? Entonces, en cuanto a alimentación, lamentablemente cada vez estamos cargados de diferentes químicos en los alimentos, ¿no? Que también se ha visto que los químicos, dentro de los no saludables, los factores principales son los químicos y los alimentos que se transforman, o sea, que causan intolerancia, y los alimentos que se transforman en azúcar, ¿no? Quiere decir que entre los alimentos no saludables habría que considerar
los químicos que se utilizan, que vienen en los alimentos procesados, principalmente conservadores, colorantes y saborizantes. Casi no hay alimento del supermercado que no traiga alguno de los tres. Y todos no solamente pueden generar en la acumulación, sí, una enfermedad autoinmune, que también puede ser esa diabetes. O sea que el origen del diabético, sí, se puede decir que en una tercera parte es químico. Entonces el factor químico tiene mucho que ver. Lo otro, ¿verdad?, es, bueno, la intolerancia que nos causa. Hay alimentos que nos causan intolerancia de tal manera que el organismo reacciona, se puede decir, se enoja el hígado y entonces manda a producir azúcar o glucosa a partir de las reservas de glucógeno, de las reservas de grasa que tiene acumuladas en el organismo. Eso sucede cuando hay un nivel de intolerancia. Entonces, por mencionar alimentos que son intolerantes, ¿no?, que pueden causar intolerancia, hablemos principalmente de los panes, del gluten de los panes. Esos causan un nivel de intolerancia, en muchos casos alergia, o sea, es una intolerancia muy intensa, ¿no? Y entonces eso va a llevar a que haya una inflamación y una respuesta del organismo de producción de azúcar, de las mismas reservas. Y eso pues incrementa todavía más los niveles de azúcar en el organismo, debido precisamente a esas sustancias, ¿verdad?, como les decía, el gluten y en el caso de los granos, la lectina. Entonces, si nos excedemos con ese tipo de alimentos, se puede dar esa condición, ¿verdad?, en que nos altera más los niveles de azúcar. Y por último, hablando de la cantidad, pues si lo que se transforma en azúcar lo estamos consumiendo en gran cantidad y todos los días, panes, mucho pan todos los días, fíjese, ¿cómo juntamos? Panes, o sea, ¿qué le diría? O sea, alimentos que al mismo tiempo se transforman en azúcares, alimentos que son intolerantes y alimentos que son químicos, ¿no? Y entonces en ese sentido no se trata de eliminarlos, porque no vamos a poder eliminarlos del todo, ¿no?, pero sí regularlos, ¿por qué no? Y entonces si nosotros construimos un estilo de vida saludable, va a ser diferente. No va a ser puro ese estilo de vida, por supuesto. ¿Por qué? Porque el ambiente no es puro. Y además conviene que el organismo esté preparado para responder a las adversidades. O sea, no es bueno comer puro todo el tiempo. Sí, hay que aprender a pecar, ¿no? Y entonces para eso están los días festivos, los fines de semana, los periodos vacacionales. Pero si nosotros procuramos el resto de nuestra vida, de nuestro tiempo, de comer en forma más o menos saludable, tratando de evitar esos químicos, esos alimentos intolerantes y esos que se transforman en azúcares, no va a pasar nada. Y el organismo va a estar en un continuo ejercicio, porque el enfrentarse a la adversidad es lo más saludable para el cuerpo humano. Pero tiene que ser, por supuesto, con medida. Bueno, y en cuanto a alimentos saludables, ya sabemos cuáles son los que convienen. Principalmente hay superalimentos. Estos son los que debemos de pegarnos a ellos, ¿no? Sí, los superalimentos. Por ejemplo, superalimentos son los jugos verdes, germinados, fermentados. sí, los germinados, ya lo decía ahí nuestra amiga Esmeralda,
los fermentados, vegetales fermentados, las semillas, como semillas de calabaza, de cacao, de nueces, almendras, y algunos otros vegetales como el aguacate, que nunca deben de faltar. Se puede decir que son superalimentos. Y hablando de bebidas, si son bebidas fermentadas, mejor. Como ejemplo, aquí utilizamos la kombucha. Puede haber algunas otras que tienen sus peros, ¿verdad? Pero sería una de las más favorables que existen en el mundo. Bien, entonces esa era la charla de hoy. Si hay algún comentario o pregunta. Una pregunta. ¿El gluten, la glucosa y el azúcar es lo mismo? No. El gluten es una proteína que viene en el trigo y viene con todas las harinas que vienen del trigo. La cuestión está en que... ¿Y la leche por qué dicen que trae gluten o que no trae gluten? Si a todo le agregan gluten, No. a todo le agregan. Sí, lo que pasa es que ya todo lo entremezclaron. Ya lo mezclaron. Por ejemplo, los granos, maíz, antes no tenía gluten, La avena. pero ahora viene con gluten. ¿Por qué? Porque hicieron digamos, manipulaciones genéticas para hacer más productivos los cultivos. Y entonces juntaron, ¿sí?, lo que sería el trigo con el maíz o con el frijol y lo hicieron más productivo. Y entonces ahí es donde viene el gluten, aparte de las lectinas. ¿Y glucosa y azúcar? La glucosa del azúcar. Sí, glucosa del azúcar. ¿No? Es un tipo de azúcar, digamos, la más digerible, porque si estamos hablando del azúcar que viene en los alimentos, ni siquiera es glucosa. Si fuera glucosa no fuera tanto problema, ¿no? Glucosa, digamos, sería como el que tienen en un 50%, ¿verdad? Azúcar de caña, por ejemplo, no procesada, ¿no? Pero ya ahorita es lo que consumimos de azúcar se llama fructosa y la sacan fundamentalmente del maíz. Y es un problema porque esta fructosa, este tipo de azúcar, que es la que más comemos, no la digiere el cuerpo humano. Entonces obligan a que esta fructosa consumida en todos los alimentos pase por el hígado, y el hígado ya la desdobla, la desbarata, y entonces la convierte en un azúcar digerible, usable, consumible. ¿No? ¿Estamos? Bien, pues un saludo para todos aquellos que nos están viendo o escuchando en los diferentes países de América, amigos de WhatsApp y de Facebook. Muchísimas gracias por